quiero agradecer, como siempre digo, la participación de la gente en la radio y a todos los que nos siguen a través de las diferentes formas que tenemos en la radio de comunicarnos. Especialmente agradecer también a los canales de televisión que diariamente nos ponen en contacto con toda la provincia, siguiendo nuestra programación, y también a aquellos que a través de los fines de semana ven el resumen de las principales actividades realizadas en la radio. El radioteatro infantil va muy lindo, les cuento, va muy lindo, con la participación de las escuelas. Estos días estuvo grabando nuevamente el radioteatro y ya son, decenas y decenas de chicos que vienen a la radio, hacen su radioteatro, se ríen, se divierten, están felices compartiendo sus padres, sus docentes que los acompañan, pero lo lindo en todo esto, lo que yo siempre digo, es el vínculo que se genera con la institución policial también a partir de ese encuentro. No es muy común llegar a una institución policial y encontrarse por ahí con un medio de comunicación, con policías que le atienden, que pueden grabar, pueden divertirse, pueden conocer, después mirarse en la televisión. Ese vínculo es lo que yo valoro, y muy agradecido a todo el equipo de la radio también, siempre por el profesionalismo y por esa cordialidad que tienen, honesta, leal, para atender a todas las personas que vienen a la radio a compartir estas historias de vida, porque realmente es lo que queda para el día de mañana. Y lo que queda para el día de mañana, para una persona que prácticamente está terminando su carrera judicial, que lo seguía muy atentamente en los medios de comunicación estos días pasados ya, cuando se comenzó a conocer la noticia, es la experiencia que puede tener una persona que en su vida le tocó ser juez. Pero ser juez de menores es algo también muy particular, que da mucho para pensar, para reflexionar. Y me refiero al doctor César Raúl Jiménez, que aún es juez correccional y de menores, tengo entendido. Así que, doctor Jiménez, gracias por venir, gracias por tomarse su tiempo por compartir. Juez correccional, ¿no? Hasta juez ahora. Correccional y de menores hasta, si Dios quiere, fin de mes. Fin de mes. Sí. Y de allí el paso a la jubilación. El paso a la jubilación. Bueno, ¿cuántos años? 37 años de justicia. Empecé como empleado judicial en el juzgado de instrucción de Resistencia Chaco. Vivía en Corrientes mientras estudiaba mi carrera universitaria. Claro, porque antes estudiaba abogacía también en Corrientes. Solamente en Corrientes, solamente Corrientes. No teníamos acá en Misiones. Bueno, y me cruzaba todos los días a las 5 de la mañana a Resistencia a trabajar y a estudiar. Bueno, después ingresé como secretario en la justicia, fiscal y juez. ¿Con cuántos años de edad promedio para juez? 24 años de juez. 24 años de juez. Yo decía, un juez, uno tiene la figura del juez, sabe lo difícil que debe ser interpretar las situaciones, pero encontrarse con situaciones donde las personas involucradas en el conflicto sean menores de edad, yo creo que es mucho más profundo, ¿no? Porque no ha sido fácil valorar cada momento que usted tenía que tomar una decisión. No ha sido fácil, pero tengo el acompañamiento, y tuvimos siempre el acompañamiento de la interdisciplina. Es decir, de un psicólogo, de un psicopedagogo, de un trabajador social, que son facultativos que de una u otra manera nos van guiando en sus funciones y hasta nos vinculan a la hora de un decisorio judicial. Uh-huh. Pero sin lugar a duda, esa población juvenil que tiene conductas reprochable para la sociedad y reprochable inclusive para la administración de justicia, es un espacio en donde es necesario verlo con un criterio diferente a la justicia del adulto. Uh-huh. Y esto es lo difícil en la administración de justicia y en la sociedad también, porque aquel pibe o piba que comete un ilícito
la sociedad lo que quiere es que vaya preso. Claro, porque se ve afectada. Claro, se ve afectada. Y busca justicia. Y busca entre comillas, más allá de quien sea. Y la justicia muchas veces es tomada por un sector de la sociedad como venganza, necesidad de venganza. Y la justicia no es venganza. La justicia es buscar la forma de resocializar o de volver, en este caso, al niño o a la niña a la sociedad y darle una posibilidad cierta de un futuro mejor. Nadie puede tirar la primera piedra y decir que no va a cometer un hecho reprochable, pero no es menos cierto que cuando estamos del lado del Estado, algo tenemos que hacer. Hay que dar una respuesta. Ese grupo interdisciplinario que usted habla, el profesional, ¿de qué información te nutre? ¿De la vida del menor, de las condiciones sociales? Pero además de eso, hay una conducta. ¿Cómo logra el equilibrio? ¿Cómo ha logrado en estos años el equilibrio? Bueno, hay que pensar seriamente en que el hecho cometido por un niño, niña o adolescente tiene multicausas, es multicausal. Esas causas es mirada desde diferentes perfiles, de diferentes observaciones. El psicólogo obviamente va a intentar conocer cuál es la causa motiv de su conducta violenta. Su perfil. Claro. Y en esto yo siempre digo que la violencia, y lo aprendí de memoria, un concepto que me dio un psiquiatra una vez que yo lo conocí, porque encima psiquiatra y psicólogo, es argentino, es cordobés, y decía que la violencia es una enfermedad infecto-contagiosa, transmisible de generación a generación, cuyo virus es la ausencia del afecto, la falta de amor. Entonces, en estas cuestiones, que es muy difícil determinar, porque no hay un pibe que se despertó un día con ganas de sacar carnet para robar o carnet para matar. Hay causas, las causas, motivos de esa situación de violencia, hay que estudiarlo, hay que investigarlo. Y esto hace la psicología. El trabajador social obviamente va a ver el contexto social en que vive esta población juvenil que comete ilícito. Uh-huh. Y la psicopedagoga va a hacer el trabajo más importante: reinsertar al niño o niña que comete ilícito en el sistema educativo. Porque siempre son poblaciones repitentes, poblaciones que no ha podido estudiar por muchas causas, entre ellas la pobreza. Sé que las decisiones en su carrera habrá tenido que tomarlas y que llegado un momento por ahí hasta se puede decir que se transformó en una costumbre llegar a ese punto de decisión. Pero hubo casos que le costó, que le dolió, que le dejó más triste de lo habitual en esos momentos. Sí, siempre hay casos que son termómetro para no solamente para la conciencia humana, sino para el sentimiento. Y lo cierto que el caso famoso de aquel chiquito de 15 años que le pegó un tiro a un chico de 18 para sacarle su celular, ¿se acuerdan ustedes? Sí. O el caso famoso de esta chica de 15 años que el padre le regaló un Mini Cooper y atropelló a un ciclista, porque aparte en general son sujetos no punibles, son chicos que no tienen 16 años, no están sujetos a proceso. Entonces esos casos en donde la violencia va bajando de edad, no entristece, porque o hay ausencia familiar o ausencia del Estado. Algo falla. Algo está faltando. Uh-huh. Algo está faltando, y esa carencia y esa ausencia nos pone en un lugar también como papá, como hermano, como hijo. Y lo cierto es que nos mueve un poco la biblioteca,
pero también nos ubica en un lugar como juez que debemos tener en cuenta. El juez es un servidor público. El juez tiene que olvidarse de ese imperium de poder y servir a la población que está en conflicto. Uh-huh. Porque si creemos que el juez es el imperium, es el poder, y nos estamos olvidando de lo que realmente somos, que es servidor público. Es difícil la carrera del juez porque, según el caso, muchas veces va a decir hizo lo correcto y en otro va a decir lo critican, eso no hizo nada. Habrá vivido también esos momentos por ahí, sí, ¿no? De desbalanceo, a pesar de que por ahí en su conciencia usted estaba tranquilo de lo que había hecho. Sin lugar a duda. Lo que pasa es que en la justicia no hay empate. Exacto. Entonces siempre tenemos un sector de la sociedad que nos va a criticar. Y esto tiene mucho que ver con cómo tomamos la justicia. Cuando la justicia es un compromiso serio con la sociedad, con el litigante, con la población que tenemos la obligación de marcar la normativa, tenemos que pensar en serio de que a la hora de decidirnos tenemos que decidir conforme a la ley. Más allá de lo que alguien pueda pensar. Más allá de lo que alguien pueda pensar, inclusive los medios, comunicacionales, porque convengamos que estamos en un ámbito en donde muchas veces el medio intenta imponer una decisión judicial, o el poder político intenta imponer una decisión judicial. También. Entonces, puede hacerlo directa o indirectamente. Una declaración puede sugerir algo. Exacto. Entonces, lo cierto es que tenemos que tener la tranquilidad a la hora de decidir, que decidimos conforme a la ley y que si bien es cierto, la ley es igual para todos, hay contextos que muchas veces tenemos que tener en cuenta. Y es ahí en donde la decisión judicial en la población juvenil tiene que ser diferente a la del adulto. Para responder a lo que realmente está pasando. Y para responder también a lo que nos guía fundamentalmente como juez de menores, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en donde hay un interés superior que es el del niño, en donde hay un sistema de protección, en donde en donde el Estado tiene la obligación de estar. Que es por ahí lo que le cuesta entender a la gente. Sin lugar a dudas. O sea, donde está lo fundamental, es la figura o la persona del chico, la chica, que en ese momento está siendo juzgado. Exacto. ¿Y en Misiones cómo estamos? ¿Cómo ve a la sociedad con respecto a la situación de los menores que socialmente, la vinculación con el delito, con la falta? Porque por ahí a veces nos guiamos mucho por, como decía, medios de comunicación y demás, y tenemos una imagen. Misiones está inserta en un contexto país, obviamente, y no está exenta de que nada ocurra, pero ¿cómo estamos con los Estamos menores? Muy bien. Estamos muy bien, ha mejorado muchísimo, obviamente el trabajo que ha realizado el Estado provincial ha sido importante. Yo me acuerdo que ni bien tuve el primer levantamiento en la Unidad Penal 4, no me acuerdo bien el año porque fue muy difícil que tomaron la UP4, a lo mejor vos te acordás, Carlos, sí, el año que fue Voz Pop, medios nacionales, todo eso, habían 123 o 129 internos, estaba superpoblado. Hoy no llegan a 20. Ese dato, por más que suene estadístico, nos dice algo. Es una lectura. Nos dice algo. Entonces, yo creo que estamos bien, yo creo que hay un trabajo importante de protección y de seguridad también, en donde la sociedad, si bien es cierto, siempre va a reclamar justicia, no es menos cierto que el porcentaje
de criminalidad. De 10 hechos cometidos, 9 son de adulto y 1 es de un niño, niña o adolescente. Eso a veces contrapesa con por ahí el tipo de delito, ¿no? Porque podrá una estadística decir que hay pocos menores, pero por ahí el delito que en el momento ocurre es tan fuerte, es tan doloroso que la gente no ve las estadísticas, no ve lo que pasa o no pasó, ve el hecho puntual, ¿no? Como bien decíamos, recordar esas historias de vida de esos chicos que tuvieron esos percances que repercute demasiado fuerte. Ahora bien, todo ha cambiado, la sociedad cambió, el servicio penitenciario también creció mucho en esta parte, ¿no? Porque yo me recuerdo por experiencia propia, mi padre fue del servicio penitenciario y trabajó más de 20 años en lo que se llamaba antes Alcaidía de Menores de Villa Lanús. Sí. Así los reconocí. Claro, sí. Y me acuerdo bien de los chicos que había, inclusive había chicos de muy corta edad. Sí. Y hoy es un panorama diferente. Es un panorama diferente, o sea, a ver, hay un compromiso serio del Estado en ese sentido, del Estado provincial en ese sentido, y lo cierto es que hoy la Unidad Penal 4 cuenta con psicólogos, cuenta con profesionales penitenciarios que conocen la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que conocen el tratamiento diferencial con respecto al adulto. Esto es muy importante porque la convivencia que hay entre el penitenciario y los niños y adolescentes, los adolescentes que están internados, es prácticamente... ellos están viviendo con ellos. Como una familia. Es una familia. Entonces, lo cierto es que podemos decir, y puedo decir, que en este sentido me voy de la justicia muy alegre, muy contento, porque es muy triste ver un adolescente internado en la Unidad Penal 4. Pero sabemos que existen y que va a existir siempre y hay que estar a la altura. Hay que estar a la altura, hay que buscar la forma de reflexionar seriamente en qué tenemos que seguir haciendo para que la Unidad Penal 4 se transforme simplemente en un monumento histórico. Entonces, y lo que tenemos que seguir haciendo es seguir con las políticas públicas del Estado provincial para que el adolescente siga yendo a las escuelas, tenga la posibilidad de ir a las escuelas, y por sobre todas las cosas, acá es donde cuando el adolescente llega a esa última cadena que es la justicia, tenga la posibilidad la justicia de resolver conforme a un proceso especial de menores como es la ley de menores, que si bien es cierto, es una legislación que viene de la época de la dictadura militar, no es menos cierto que tiene la posibilidad de trabajar con la interdisciplina. La misma legislación lo tiene. Y si los operadores de justicia y los administradores de justicia, y más los jueces, tienen la seriedad de trabajar con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, mejor aún. Porque es un tratado internacional con regambre constitucional y tenemos la obligación de aplicarlo porque es operativa, al ser derechos humanos del niño. No requiere reglamentación. Entonces, tenemos la posibilidad de hacerlo, pero hay que hacerlo. Depende de cada uno. Depende de la interpretación seria que se dé y a las ganas que se tenga de trabajar. Y el compromiso que se tenga. El Estado provincial ya lo demostró a través de los poderes ejecutivos que lo tuvo. Bajamos de 123 a 23. De toda la provincia, no estoy hablando de cosas, de toda la provincia. Yo no tengo ninguno, por ejemplo, al día de hoy. Ahora falta que la justicia, y esto sí es un reclamo en donde muchas veces me siento identificado y hasta en la soledad,
la falta de aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño en la justicia. O sea, hay que hacerlo más y mejor. Sí. Todavía es juez. ¿Cómo vive esto, este tiempo del momento? ¿Cuándo decidió decir, bueno, hasta acá llego? Sí. Yo estoy convencido que los requisitos formales que establece las legislaciones es por algo. Uh-huh. Cuando te dicen 30 años de servicio y 65 años de edad, es por algo. Esa es mi opinión. Entonces, esto es lo que yo me llevó por sobre todas las cosas a decidirme. No me institucionalizo. Uh-huh. Intento cumplir con los requisitos formales. Y aparte, creo que hay jóvenes que hoy en día van a tener más energía para que yo pueda, para que puedan administrar justicia. Hay que darle lugar a los jóvenes. Ahí estamos viendo unas imágenes y me gustaría que vuelva, si se puede volver a pasar esas imágenes. Esto cuando fui designado fiscal. Ahí cuando presenté mi libro, uh-huh. Ahí cuando juré como juez. Es el momento, sí, es fundamental de su carrera, cuando asume como juez, cuando jura. Sí, me toma el juramento, creo que es el B de Márquez Palacio. Márquez Palacio, sí. Ahí, yo fui uno de los creadores del Círculo Magistrado de Funcionario, el doctor Lucas Herrera, que en paz descanse, que fue un buen fiscal, uh-huh. Y ya trabajábamos en la cuestión de la niñez. Es una foto bastante antigua. Tenía el pelo negro. Sí. Bueno, ahí estoy con el doctor Moreira, que fue el que me prologó el libro. ¿El juez federal? Sí, el juez federal, claro. Sí. Y el otro es un ex juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, el doctor, uh-huh. Chacho Carlín. Todas estas imágenes que por ahí la vemos en fotografía, pero son imágenes que uno lo tiene en la mente, en la memoria, ¿no? Bueno, yo las revisé gracias a ustedes. Empezó a recordar un poquito y... Ahí cuando era fiscal, ya muy mediático. Uh-huh. Siempre fui muy mediático. Bueno, ahí con mi hija más chica. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 4 hijas mujeres. 4 hijas mujeres. Sí. Ajá. ¿Ella es la más chica? Ella es la más chica. Bueno, ya tiene 28 años ahora. Ahí cuando se recibió de... ¿Alguna de ellas siguió la profesión? ¿Sigue la profesión de abogado? Yo siempre digo, me jacto de algo. La crié tan libres que ninguna quiso estudiar abogacía. Está bien. Una es médica, la otra es psicóloga, que es concejal de la ciudad de Posada, uh-huh. María Eva Jiménez. Estoy con mi esposa. Y la otra es arquitecta. Y la otra trabaja con la hermana, que es la más chica. La esposa, gran soporte, ¿no? En la vida, en una carrera tan compleja, ¿no? Yo tengo 38 años de casado y 5 años de novio. Uh-huh. O sea, 43 años con mi compañera. Uh-huh. ¿Habla con ella a veces habló cuando tenía sus dudas, sacarse eso adentro, decir, no digo no sé qué hacer, sino tengo que buscar un camino, tengo que llegar a... Siempre. Nosotros somos muy familiares y siempre nos juntamos y conversamos. Ahora tengo 2 hijas nomás acá, porque las otras 2 están en Buenos Aires, la médica y la arquitecta, pero siempre... Y obviamente quien tiene la última palabra es mi mujer. Bueno, este es el moño de mi carrera. Cuando lo conocí a Francisco. O sea, que yo no era una persona de práctica religiosa. Siempre fui católico, pero... ¿Le cambió algo esto? Me cambió tomar la mano de Francisco. La energía que me produjo... Y yo creía que me lo produjo solo a mí. Éramos en ese entonces en la primera convocatoria. Éramos 170 jueces de toda América. Y resulta que después de saludarlo a Francisco,
nos volvimos a juntar en la Casina Pío IV y éramos 170 jóvenes. De la energía que me produjo a mí, le produjo a todos. ¿Conocía antes a Francisco o no? No. O sea, no. Momento. Lo seguía como Bergoglio, porque obviamente yo trabajo con jueces que trabajan en las villas de Buenos Aires, en la Villa 31, todo eso, que trabajaron con Bergoglio. Y yo ya estaba dentro de la agrupación de jueces, entonces sí lo conocía. Es más, la última vez que Francisco viaja al Vaticano, yo estoy con uno de ellos que era muy afín a Francisco. Y estuvimos almorzando, mi esposa, él y yo le digo, Francisco puede ser el Papa. No, ayer estuve con él y me dijo que no, que nos saludó y me dijo, enseguida vuelvo, voy, elijo y vuelvo. Así fue como se despidió. A usted le emociona hablar del Papa Francisco, sí, ¿no? Significó mucho en su interior, en su espiritualidad. Sí. Le dolió la ausencia, le duele. Yo digo que quedamos huérfanos, yo estoy convencido que quedamos huérfanos, que sin Francisco no va a ser lo mismo nuestra tarea. Francisco nos dio un camino, nos dejó un legado, de hecho estamos cumpliendo, estamos recorriendo el país y también fuera del país. Yo fui invitado ahora a México para estar, pero no pude ir. Y el Comité Panamericano tiene 10 capítulos. Está Estados Unidos, ahora viene a Paraguay viene el capítulo de Estados Unidos también. El Chile, Brasil, El Salvador, México, Uruguay, y estamos en contacto permanente todos los capítulos. ¿Usted va a estar en esas jornadas en Paraguay? Sí. Sí, yo no solamente soy coordinador de la jornada, sino expongo. Sí, voy a exponer justamente violencia en la infancia y derechos sociales. Sé que su agenda todavía es extensa, no quiero abusarme de su tiempo. El día después, ¿le notifican su jubilación? ¿Y qué pasa con el doctor César Raúl Jiménez en su vida profesional y personal? El día después tiene nombre y apellido. Se llama Vito Deliano, mi nieto. Dedicarse al nieto. Sí. Es su próximo gran desafío. Sí. Y seguramente descansaré noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Y el año que viene tengo la idea de armar un buffet con abogados. Y si bien no tengo ganas de trabajar mucho, pero sí armar un buen estudio. Pero de todas maneras me da la pauta y me convence su palabra de que eso pasa a un segundo plano y hay otro más fundamental, en este caso focalizado en su nieto. En mi nieto. Tengo 4 hijas mujeres y llegó el varón. Llegó el varón. Único nieto. Pero mire que siempre el abuelo es mal conceptuado. Para las madres. Soy muy mal conceptuado. Ahí no va a tener que luchar con los medios de comunicación. Va a tener que luchar con las propias familias. Soy muy mal, soy muy mal padre pero buen abuelo. Buen abuelo. Le deseamos lo mejor. No, gracias, Carlos, y como siempre, a tus órdenes. Ha sido un gusto, un placer poder compartir tantos años contigo. No es la primera vez que vengo, he venido muchas veces. Y sinceramente creo que el trabajo que realizan ustedes de comunicación es más social que técnico. Por consiguiente los aplaudo y agradezco una vez más por esta invitación. Éxitos en todo lo que se viene. Igualmente. Con nosotros el doctor César Raúl Jiménez, juez correccional de menores en la provincia de Misiones.